Lo primero, reiterar la felicitación a la Federación de Servicios a la Ciudadanía por la celebración de este tipo de encuentros y mandar también, como no puede ser de otra forma, un saludo a las comisiones obreras de Aragón. Digo celebrar este tipo de encuentros que, como ya se apuntaba en las intervenciones que me han precedido, yo creo que son de máxima importancia y de máxima prioridad para el conjunto de las comisiones obreras, ¿no? Yo creo que vivimos un tiempo que, si por algo se puede definir, en contra de lo que dicen muchas veces los mensajes triunfantes que dividen las cosas en blancos o negros, vivimos un tiempo terriblemente complejo, ¿no? Y donde una de las funciones no menores de una organización como es una confederación sindical, como somos las comisiones obreras, es tener la capacidad de interpretar la complejidad de los tiempos desde una capacidad de análisis que tiene que ser colectivo, no puede ser académico ni elitista, tiene que ser un análisis colectivo, y que a la vez tiene que ser un análisis que mueva a la capacidad de organización y de modificación de las condiciones materiales y de las condiciones de trabajo y de vida de aquellas y aquellos a quienes organizamos y representamos, ¿no? Y evidentemente creo que todo lo que tiene que ver con la reflexión interna y, como se apuntaba también, con la formación sindical, es una de las prioridades que en este mandato nos queríamos marcar, ¿no? Porque yo creo que el sindicalismo, que en contra también de algunas opiniones que a veces pululan por ahí, el sindicalismo confederal y de clase, yo creo que no tiene un riesgo de pérdida de legitimidad o de pérdida de influencia por el hecho de que puedan aparecer nuevas alternativas sindicales en esto que se ha podido denominar sindicalismo desde la izquierda o sindicalismo aparentemente más radical, ¿no? Sino que puede tener en todo caso un riesgo por los fenómenos de neocorporativización o de corporativismo abierto que se está dando en las sociedades occidentales en general, en las opciones políticas en particular, pero también en algunas alternativas que se acaban situando en el mundo del trabajo como pues, un elemento de riesgo por la pérdida de influencia en sectores estratégicos de una economía como pueda ser la española, ¿no? Y es evidente que el riesgo de corporativización, que muchas veces puede tomar formas y discursos aparentemente también radicales o radicaloides, puede empujar a su vez a un proceso de neocorporativización interna dentro de una organización sindical, aunque se denomine de clase y confederal, ¿no? Y yo creo que es muy importante que entendamos que lo que sitúa el valor añadido, si me permitís estos términos, que seguramente no son muy académicos en materia sindical, pero creo que se entienden perfectamente lo que quiero decir, el valor añadido de una organización confederal y de clase como las comisiones obreras es esa dimensión nada sencilla de conseguir ser una organización que aglutine intereses diversos, que frente a la tentación del corporativismo sea capaz de plantear una organización que desde la respuesta a los problemas concretos en la realidad cotidiana y permanente de trabajadores y trabajadoras concretas, a la vez plantee un proceso de transformación social. Y por tanto tiene que ser una organización con una capacidad de análisis sociopolítico de qué es lo que nos está ocurriendo en las sociedades, en las calles, en los pueblos, en las ciudades y por tanto en los centros de trabajo. Me parece una dicotomía absolutamente perversa situar si la preferencia del sindicato es por su presencia social o por su presencia en el centro de trabajo. La fortaleza del sindicato, la capacidad de generar poder contractual del sindicato ante patronales, empresarias, empresarios o ante gobiernos, evidentemente va a venir determinada en gran parte por nuestra fortaleza organizativa, por nuestra fortaleza afiliativa y representativa en los centros de trabajo. Pero la capacidad de influencia del sindicato en la sociedad y, por tanto, también en los centros de trabajo va a tener que ver también con la capacidad de generar espacios de pensamiento y de hegemonía alternativa a lo que ha sido una lluvia fina en algunos momentos y una lluvia torrencial en otros momentos de las políticas y de las cosmovisiones neoliberales que hemos sufrido en este país y en el conjunto de Europa en las últimas décadas, ¿no? Y esto se explica muy bien cuando bajamos a lo concreto y, por ejemplo, analizamos los efectos perniciosos y nada improvisados de algunos de los elementos de reforma laboral que hemos conocido en los últimos años.
Las reformas laborales en España, luego he estado viendo un poco las temáticas de las distintas mesas, ¿no? Donde creo que planteáis unas materias de muchísimo interés. Es decir, cómo afrontamos el debate perenne sobre la distribución de riqueza y de poder en sociedades cada vez más complejas y cómo afrontamos los debates de distribución de riqueza y de poder en los cambios de paradigma que se están dando en la sociedad, donde la irrupción de tecnologías, de nuevas tecnologías aplicadas en periodos cada vez más cortos de tiempo, irrumpen, como digo, en las empresas, en el tejido productivo y en la sociedad en general. ¿Cómo somos capaces de recomponer esos elementos de distribución de renta, de riqueza y de poder en un paradigma laboral, tecnológico, radicalmente distinto al que hemos conocido en otros momentos, ¿no? Pues aquí ha habido una modificación, yo diría que radical, de esos elementos de distribución de renta en los últimos años que han acompañado una determinada idea de sociedad cada vez más individualista, donde los intereses colectivos cada vez aparentemente pesaban menos y que acompañan perfectamente las orientaciones, por ejemplo, de las reformas laborales o de pensiones o fiscales que se han hecho en los últimos años, ¿no? En esta especie de concepto de, como yo digo alguna vez por situar términos metafóricos, esta especie de IKEA vital al que nos han querido llevar, donde al final la vida, la relación laboral, el sueldo, la pensión, la enseñanza o la sanidad acaba formando parte de un catálogo de opciones que tienen los trabajadores o que tienen los ciudadanos y que, bueno, no hay por qué articular de forma colectiva, sino que pueden verse también articuladas de formas individuales, individualistas o neocorporativas, ¿no? Por tanto, tener una idea de cómo el sindicato afronta esta situación, a mí me parece que es fundamental para reforzar ese carácter sociopolítico de transformación que tiene que tener una organización sindical como la nuestra, sin perder la perspectiva y sin perder el pie del suelo. Sin perder la perspectiva y sin perder el pie del suelo y de la problemática cotidiana, ¿no? Decía que algunas de las reformas que en los últimos tiempos han acompañado esta distribución cada vez más injusta, más inequitativa y más desigual de la riqueza en España no son ajenas a procesos de dominación ideológica que se han dado en nuestras sociedades en las últimas 2 o 3 décadas. Una reforma laboral que pretende desvertebrar la negociación colectiva, que pretende que en el foco del centro de trabajo o de la empresa se pueda hacer un sucedáneo de relaciones laborales que, por ejemplo, empeoren los salarios de un convenio sectorial, que empoderan, que dan mucho poder al empresariado de este país para modificar las condiciones de trabajo de una forma casi individual y casi sin contrapartidas y casi sin causas económicas. Esto tiene que ver con un concepto de individualización de la vida que ya había calado en la sociedad española. Y recuperar el valor de la negociación colectiva, el valor de la acción colectiva, el valor del sindicalismo y, por tanto, el valor de un marco de relaciones laborales que vuelva a servir para reequilibrar una relación desigual y distribuir riqueza y poder, pues también requiere de una lucha por las ideas y una lucha por esa hegemonía de pensamiento, ¿no? Y esto, que puede parecer un poco forzado como argumento, a mí me parece que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta cuando afrontamos todos los procesos de debate interno, más de reflexión, pero también de cómo reorganizamos sindicalmente una organización que tiene que hacer frente a una realidad de empresas, de organización de empresas y de organización del mundo del trabajo distinta a la que teníamos hace unos cuantos años y, desde luego, la que teníamos cuando las comisiones obreras ven la luz o acceden a la legalidad, ¿no? Porque, de alguna manera, lo que está ocurriendo en el país y a lo que tenemos que enfrentarnos en este momento creo que tiene una vertiente en el corto plazo y tiene una vertiente en el medio y en el largo plazo, ¿no? En este momento, la disputa por la distribución de la riqueza tiene que ver, en la vertiente y en las prioridades del sindicato, fundamentalmente con lo que hemos marcado como prioridades de la organización, con una recuperación de los salarios, con una recuperación del valor de la negociación colectiva, con un tensionamiento de la negociación colectiva y con un proceso de acumulación de fuerzas, porque ya adelanto, lo decía antes en los medios de comunicación, que en la situación en la que estamos, esta batalla no se gana solo desde la capacidad de convicción o desde las razones que podamos tener. España, como conocéis, ha atravesado una intensísima crisis económica que ha conllevado un proceso de caída de devaluación salarial muy intenso, pero España desde el año 2014 es un país que crece de media a un 2,8% del PIB y este año no le andaremos lejos,
son ya prácticamente 4 años de crecimiento macroeconómico, ¿no? Y es perfectamente compatible ese crecimiento macroeconómico, esa recuperación del nivel de producción de bienes y servicios que teníamos de forma previa a la crisis, con el mantenimiento de una situación de devaluación salarial. Hay una estadística que elabora el Instituto Nacional de Estadística, a propuesta en su día de las propias comisiones obreras, que establece una comparativa sobre los salarios, sobre el precio del trabajo, en una especie de cesta de puestos de trabajo equivalentes. Y esa estadística nos dice que entre el año 2008 y el año 2015 la pérdida de salario real en España se sitúa en el 7,6%, ¿no? Pero es que la devaluación en el 10% de los salarios más bajos se triplica hasta el 22 y pico %, ¿no? Es decir, hay un proceso de devaluación salarial intensísima que de momento no se está viendo corregida, pese a que se está mejorando en términos macroeconómicos. Esto es producto, no hace falta que me explaye demasiado en ello, esto es producto de reformas estructurales que se han hecho y que objetivamente, en mi opinión, hoy en día están actuando como un freno, como un cepo, como un auténtico, como una piedra, y que nos están impidiendo y dificultando la recuperación de esos niveles salariales, ¿no? Paulatinamente se ha introducido otra vez el concepto de la precarización del empleo como norma prácticamente. En España el uso y el abuso de la contratación temporal injustificada, el incremento de la utilización de la contratación a tiempo parcial, el proceso de descentralización productiva que llaman algunos, de subcontratación o de externalización de actividades, no por una cuestión de especialización productiva, sino por una cuestión de ajuste y de reducción de costes salariales. Todo esto es un proceso que tiene que ver con la disputa también de poder, en mi opinión, en las empresas. Yo soy de los que cree, esto seguramente es opinable y discutible, que una parte de la utilización sistemática de la contratación temporal que hacen muchísimas empresas en este país no tiene que ver tanto con un ahorro directo de costes como con una situación de empoderamiento empresarial que, ante el más mínimo problema económico, sabe que puede prescindir de una forma sencilla, barata y prácticamente libre de una parte importante de la plantilla. Hay una externalización del riesgo empresarial que se canaliza a través de la contratación temporal, como hay una externalización del riesgo empresarial a través de un proceso de externalización, como digo, y de subcontratación que es común en las administraciones públicas de este país y que es común en las empresas privadas de este país. Por tanto, hay una disputa de riqueza, sí, pero en mi opinión también hay una disputa de poder, ¿no? ¿Cómo recomponemos estos escenarios de poder que nos posibiliten recomponer los canales de redistribución de riqueza en el país? Pues yo creo que este es el gran reto que tiene el sindicato, a nivel de discurso y a nivel de propuesta sindical, pero sobre todo a nivel de reorganización de los recursos que tiene el sindicato para poder ser más fuertes en aquellos sectores y en aquellas empresas donde a día de hoy, y en aquellos colectivos de trabajadoras y de trabajadores, donde a día de hoy somos objetivamente más débiles, estamos más debilitados como clase trabajadora, ¿no? Bueno, pues creo que este es un punto absolutamente fundamental que tenemos que tratar de llevar adelante a través de la revitalización de la negociación colectiva, a través de la mejor cualificación de la acción sindical que hacemos en la empresa, y aquí vuelve a aparecer todo lo que tiene que ver con la formación sindical, no ya solo desde el punto de vista sociopolítico, sino desde el punto de vista de nuevas utilidades del mundo del trabajo, y donde un tema no menor, y aquí engancha también con otra de las patas que vais a analizar a lo largo de esta jornada, que es todo este proceso de irrupción, del salto adelante que se está dando en la tecnologización de una parte de la actividad productiva, en la incorporación de todo esto que se ha venido a denominar la digitalización, y de cómo va a afectar toda esta especie de irrupción tecnológica con unos efectos que yo creo que no estamos ni en disposición ahora mismo de evaluar. Solo sabemos que va a afectar mucho al trabajo y particularmente a la organización del trabajo y del tiempo de trabajo. ¿Cómo hacemos que el sindicato dé un salto cualitativo también en abordar este tipo de cuestiones, ¿no? Yo voy a apuntar solo dos cosas, que esto es un debate mucho más integral y que requeriría mucho más tiempo, solo dos cosas que me parecen importantes en este momento, ¿no? Tenemos que definir bien el papel del sindicato y, por extensión, de los agentes sociales en todo el proceso de formación y cualificación permanente a la que la gente trabajadora va a estar sometida a lo largo de toda su trayectoria laboral desde ya.
Es decir, el viejo esquema inercial de la formación en el periodo inicial de la vida, que luego se acompañaba de un proceso de experiencia adquirida y que más o menos con eso transitabas por la vida laboral, en mi opinión, es evidente, no en mi opinión, esto prácticamente ha quebrado. La formación permanente que haga frente a estos cambios, a estas irrupciones tecnológicas y de nuevas digitalizaciones va a ser una necesidad absoluta. Y este no es un debate técnico. No es un debate técnico, es un debate en el que se va a sustentar buena parte de la disputa de poder en el futuro, el acceso a la formación permanente, a la cualificación permanente, a la adquisición de las habilidades y los conocimientos necesarios para hacer en todo momento las funciones derivadas de los cambios tecnológicos que se vayan dando en las empresas y en los sectores. Si ese gobierno del acceso a la formación y a la cualificación permanente solo se gestiona desde el ámbito empresarial, creo que vamos a salir perdiendo de este viaje y creo que además se va a producir una segregación enorme entre las personas trabajadoras que estén en los grandes centros de producción, donde hay una necesidad objetiva y una capacidad real de las empresas de gobernar estas dinámicas de cambio, estas transiciones de empleo, y los trabajadores y trabajadoras, que son mayoritarios además en España, que están en toda la red de empresas medianas, pequeñas y microempresas que van a tener dificultades objetivas para llegar en tiempo y forma a esta evolución, como digo, formativa, permanente, que va a tener que ver con el cambio tecnológico implantado en las empresas. Creo que esto requiere de un debate educativo, cómo se coordinan mucho mejor los distintos subsistemas de formación que existen en España, o sea, la formación reglada, la formación profesional, la formación para el empleo en todas sus facetas. Bueno, pues creo que este es un debate donde el papel del sindicato tiene que ser fundamental, ¿no? Y ligado a esto, el papel también del sindicato como agente social. Yo creo que uno de los grandes cuestionamientos de legitimidad de la función de las organizaciones sindicales en España, en la gestión que se ha hecho de la crisis y en el intento de desacreditar la función del sindicato, no viene tanto por un cuestionamiento del sindicalismo, así dicho en abstracto. Yo creo que algunas de las orientaciones de algunas de las reformas laborales, particularmente de la última, pero yo diría que de las dos últimas, un sindicalismo fragmentado y neocorporativo le es perfectamente funcional, porque no son tontos y no son tontas y saben que tú necesitas un sujeto colectivo en la empresa para adoptar muchos cambios, muchos elementos de flexibilidad. No son tan tontos como para que la pregunta sea sindicalismo sí o sindicalismo no. La cuestión es qué perfil de sindicalismo, ¿no? Y yo creo que el sindicalismo que representamos, creo, comisiones obreras de la mejor manera en este país, que es un sindicalismo que se concibe situado en la empresa, con los pies en la empresa, con los pies en el barro, como suelo decir yo, pero también como un agente social, capaz de intentar tener la capacidad de codeterminar cómo se dan las transiciones de empleo o cómo se dan estas necesidades de formación permanente. Esa capacidad de agente social creo que es absolutamente necesaria, y hablo ya no desde un interés corporativo de sindicato, ni siquiera hablaría de un interés de clase, yo hablaría de un interés casi de país. Yo creo que se necesita una especie de cerebro social que sea capaz de prever por dónde van a venir los cambios tecnológicos y los cambios sectoriales en las empresas y en el tejido productivo español, prospección, por tanto, de los cambios, cómo identificamos las necesidades que a cada momento estos cambios van a generar y cómo se implementan en el conjunto de las empresas, teniendo en cuenta el tejido productivo, como decía antes, de pequeña, mediana y microempresa que existe en España, ¿no? Por tanto, reivindicar ese papel del sindicalismo como agente social me parece en este momento absolutamente prioritario. Claro, si esto se queda como un brindis al sol o como una declaración de intenciones, andamos mal. Necesitamos elementos que vertebren nuestro papel como agente social. Y en este sentido, creo que tiene mucha importancia, por ejemplo, espacios como puede ser ahora mismo, por hablar de lo más vigente, dos o tres que voy a mencionar, ¿no? Uno es todo lo que tiene que ver con los acuerdos de negociación colectiva que existen en España desde hace bastantes años, ¿no? Y aquí tenemos una disputa de fondo, en mi opinión, con una posición que yo no sé si es minoritaria o mayoritaria en la organización empresarial, en COE, ¿no? Es decir, la utilidad de los acuerdos de negociación colectiva en España, yo creo que tienen que ser en dos sentidos. Uno, estrujarnos un poco la sesera para poder dotarnos de contenidos que verdaderamente sean útiles para informar a el conjunto de negociadores de los convenios sectoriales y los convenios de empresa que puedan existir en el país. Creo que necesitamos emitir directrices útiles.
directrices renovadas, directrices modernas que de verdad hagan del espacio de la ANC un elemento cualitativamente importante. En este momento la prioridad, como sabéis perfectamente, es la recuperación de los salarios, pero junto con la recuperación de los salarios creo que la ANC tiene que jugar ese papel para luego también impulsar el conjunto del marco de la negociación colectiva, ¿no? Pero paralelamente yo creo que la ANC tiene una virtualidad, y es que define una utilidad de los agentes sociales pues no solo como un elemento de levantar acta notarial de lo que pasa en el país, sino de tratar de conducir las cosas en materia socioeconómica que pasan en el país. Yo he tenido alguna discusión, y seguro que es una discusión, aquí está Antonio, que a lo mejor ya también la estuvo en estos términos, discusiones de fondo alguna vez con los representantes de las organizaciones empresariales que, por ejemplo, a la hora de debatir sobre el incremento salarial que en este momento necesita este país, te dicen, oye, ¿pero de qué me estás hablando? Si la media de los salarios pactados en los convenios colectivos es en este momento del 1,53%, ¿qué me estás hablando del 2 y pico más no sé qué de productividad, no sé qué del 3,1? ¿Qué me estás contando? Y oye, para levantar acta notarial en función de cómo está hoy la correlación de fuerzas por la reforma laboral o las propias debilidades que podamos tener, para levantar acta notarial de ese 1,53 no necesitamos confederaciones, Nosotros necesitamos analizar cuál es la situación macroeconómica del país y hacer una serie de orientaciones de parte, pero que intentamos consensuar en un acuerdo con la organización empresarial. Y si en este país hay un análisis compartido ahora mismo de que es fundamental la recuperación salarial, no solo por una cuestión de justicia redistributiva, sino de eficacia económica, y no lo dicen ya las comisiones obreras solo, o comisiones UGT, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice la Comisión Europea, pese a que recetó una reforma laboral que está siendo un lastre, como digo, en esa recuperación salarial, lo dice el Banco Central Europeo. Si nosotros vemos que este país necesita recuperar salarios, hay que marcar una directriz clara desde un espacio confederado de agentes sociales que de verdad pretenden codirigir la marcha macroeconómica del país. Bueno, pues yo creo que ese papel de agentes sociales es absolutamente fundamental si de verdad queremos abordar desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo elementos tan estratégicos como tiene que ver con lo que hablaba antes del proceso de incorporación tecnológica en la empresa o de aceleración del proceso de incorporación tecnológica en la empresa, porque esto no es nada nuevo, Aquí no estamos descubriendo América, aquí lo que estamos es viviendo un proceso de aceleración porque bueno, han confluido muchas cosas que ahora tampoco vienen al caso, sobre todo con la incorporación de las nuevas tecnologías, la digitalización, el Internet de las cosas y todo un mundo nuevo que se abre y que va a determinar la organización del trabajo, la organización del puesto de trabajo y del tiempo de trabajo de una forma absolutamente distinta en los próximos años, ¿no? Bueno, pues este es un ejemplo del papel que creo que tenemos que jugarlo. Hay otra vertiente, por ejemplo, que tiene que ver con la redistribución de la renta y con la capacidad de poder contractual del sindicato, ¿no? Y es todo lo que tiene que ver con las políticas sociales y particularmente con los sistemas públicos de pensiones, ¿no? En este momento hay una fuerte pugna por ver cómo se reconduce la situación del sistema público de pensiones. Sabéis perfectamente que estamos todavía bajo los efectos de dos dinámicas. Una, la pérdida de poder de recaudación del sistema de seguridad social, la caída de los ingresos que hubo en el sistema de seguridad social producto del incremento del paro y la insuficiencia de recursos actuales, porque el empleo que se crea es insuficiente y es con menores bases salariales y, por tanto, con menos bases de cotización, y porque ha habido una apuesta también por derivar muchos gastos que están imputados hoy en día a la seguridad social y que tendrían que estar en otras partidas de los presupuestos generales del Estado, de las políticas de empleo. Bueno, sabéis perfectamente la insuficiencia que hoy en día tiene el sistema de pensiones en cuanto a ingresos directos, ¿no? Y, paralelamente, los efectos de una reforma de pensiones que va a acarrear una caída importante de la tasa de sustitución en el futuro entre la primera pensión y el último salario, salvo que corrijamos de forma radical esa reforma del año 2013, ¿no? Pues, ¿cómo somos capaces de influir en este debate y cómo somos capaces de reforzar el poder contractual en este debate? También para el sindicato ahora mismo es una cuestión de absoluta prioridad, ¿no? Y no es ninguna casualidad, en mi opinión, que una de las dinámicas que se están dando en la sociedad española ahora mismo empiecen a ser
Yo no soy de los que establece la relación de presencia o de protesta en la calle en clave de competencia, con nuevos espacios o con nuevas expresiones de movilización del descontento que puedan existir, plataformas, coordinadoras, este tipo de cosas. Yo sé que esto es muy complejo de gestionar y de gobernar, ¿no? Pero creo que no se puede establecer en clave de competencia esa presencia en la calle. Pero no es a lo que me quería referir ahora, ¿no? Es el cuestionamiento de la capacidad representativa y de la legitimidad representativa de los agentes sociales que se puede estar dando en la sociedad española en este momento a babor y a estribor. A babor y a estribor. No es ninguna tontería. A mí me preocupa un poco, por ejemplo, que estas coordinadoras pues hayan planteado un programa de máximos en materia de pensiones. Todos los que hemos participado en movimientos sociales sabemos cómo va eso. Y sabemos que en general pues los planteamientos se hacen pues mitad y cuarto de lo mejor y ya está, tampoco adquiere ninguna responsabilidad y por tanto va de suyo esa especie de propuesta de máximo. No, ha habido otro mensaje que ha aparecido más difuminado donde poco menos que se arrogaba la representatividad ni más ni menos que del colectivo de personas pensionistas de este país, que son prácticamente 10 millones de personas. Esto puede parecer una excentricidad, pero ojo, el otro día el presidente del Gobierno recibió a una asociación de mujeres que trabajan como camareras de piso, que se denominan las Kellys, y que estoy seguro que gran parte de los problemas que le expresaron al presidente del Gobierno los compartimos todas y todos los que estamos aquí. Pero el hecho no es lo que allí se dice o se deja de decir. Ni siquiera el hecho es que el presidente del Gobierno las tome el pelo diciendo que en efecto va a ver cómo puede hacer para impedir la externalización de servicios directamente, pues eso, tomándolas el pelo, cuando gran parte del problema de los salarios de estas mujeres, como de otros tantos colectivos, es una legislación laboral que ha abierto la puerta a este pirateo empresarial, ¿no? El problema de fondo es conceder la legitimidad de una representación absolutamente ficticia a colectivos que puedan surgir, que puedan calar bien en la opinión pública, porque evidentemente tienen un discurso. ¿Quién se va a oponer a un discurso tan de verdad y tan vehemente y tan motivado de razones como la explotación abierta que denuncian estas mujeres, ¿no? Pero se entiende perfectamente lo que quiero decir, ¿no? Por tanto, creo que la reivindicación del papel del sindicato en ese terreno es absolutamente prioritario, porque en esta especie de sociedad líquida el cuestionamiento de todos los espacios de legitimidad representativa, que yo creo que es producto de una crisis que no ha sido económica, pero no exclusivamente económica, sino social, y de forma muy importante política, donde lo que han entrado en cuestión y en cuestionamiento, mejor dicho, por una parte no menor de la sociedad española, son todos los espacios, pues eso, de representatividad institucional o pseudoinstitucional, al que no nos engañemos, no hemos sido ajenos a ese cuestionamiento, pues es un tema que el sindicato se tiene que plantear como una prioridad desde una concepción también muy clara, ¿no? La legitimidad del sindicato se tiene que rehacer. Nuestras viejas legitimidades no van a servir para que la gente entienda la utilidad de una organización como la nuestra, que no ha conocido pues las épicas del sindicato o los procesos de modernización del sindicato. Simplemente, bueno, pues nos ve como nos ve, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo pedagógico muy importante, ¿no? Y ese esfuerzo pedagógico parte, entre otras cosas, de que el activo del sindicato tenga muy clara su función. Tenga muy clara su función y el sindicato sea consciente de que no es solo un elemento de gestión cotidiana de los problemas diarios, sino que el sindicato es un sujeto de transformación. Y termino como empezaba. Yo creo que ese sujeto de transformación, en un momento en el que los conceptos ideológicos son complejos, son difusos, y no se vienen en general aprendidos desde casa o desde la militancia política, creo que el sindicato tiene que tener una capacidad de autogeneración, de ideología en el sentido más laico de la palabra ideología. Me refiero a una serie de ideas, de preferencias y de preferencias éticas sobre cómo organizar el mundo del trabajo, sobre cómo organizar la sociedad y sobre cómo, desde ese punto de vista de ideas coherentes, hablo en esto de la ideología, dar alma y dar cuerpo a lo que es un proyecto sindical que tiene que reforzarse fundamentalmente desde, en efecto, la presencia cotidiana y útil en los centros de trabajo, ¿no? Por tanto, pues bueno, nada, reiterar la felicitación por la jornada, que los debates vayan lo mejor posible, sobre todo que sean debates que no se queden en la visión más
como diría yo, más academicista o más reflexiva sin más, sino que sean debates con voluntad de aplicación y con debates que generen una mejora en nuestras pautas organizativas y de reivindicación y de acción sindical, ¿no? Nada más, y por no agotar el tiempo y dejar a Antonio y a Coscu que tengan su tiempo, pues termino aquí mi intervención. Gracias.